Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 200 gramos de fécula o almidón de maíz, 80 gramos de azúcar glass, 50 gramos de harina de trigo, 4 yemas, la ralladura de un limón, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de ron o coñac y 80 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Cierne la harina y el polvo para hornear sobre el almidón de maíz e intégralos. Acrema la mantequilla junto con el azúcar glass. Integra las yemas y agrégalas poco a poco. Ralla el limón sobre la preparación, cuidando de no rayar la parte blanca. Vierte el licor e integra. Finalmente, agrega poco a poco los ingredientes secos, batiendo solo hasta integrar. Envuelve la preparación en película plástica y refrigera durante 30 minutos. Vamos a extenderla hasta aproximadamente 7 milímetros. Aquí me voy a ayudar con un par de hojas de papel para hornear y 2 tablas para picar del mismo grosor. Corta círculos de aproximadamente 5 centímetros y colócalos en charolas cubiertas con papel para hornear, dejando un espacio entre ellos para que no se peguen. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornea durante 10 a 12 minutos. Permite que se enfríen antes de retirarlas de la charola. Vamos a rellenarlos con dulce de leche. El enlace a la receta lo encuentras en la descripción del video. Únelos y decóralos con coco finamente rallado. Con estas cantidades nos salieron 15 piezas. Esperamos que te animes a preparar estos deliciosos alfajores y nos platiques cómo te fue. Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego, amigos.